Buenas noches. Vamos a comenzar con el curso del día de hoy. Hoy, bueno, estábamos viendo la diapositiva de planta externa. Eh, bueno, antes de seguir, vamos a ver unos detalles que tengo por acá. En la clase 5, creo que era en la clase 4. Acá. Para explicarle, digamos que la fibra óptica tiene un código de colores. Que vendría a ser un código de colores que tiene un estándar. Esta es la estándar TIA 598C, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Este estándar, bueno, me habla de que la fibra óptica tiene unos códigos de colores, y esos códigos de colores me sirven para poder, digamos, trabajar en forma ordenada con la fibra óptica. Es decir, el azul, el naranja, el verde, el marrón, el gris, el blanco, el rojo, el negro, el amarillo, el violeta, el rosa y el turquesa. Fíjense que estos colores representan los primeros 12 colores de la fibra óptica. Esto vendría a ser los primeros 12. Es decir, que si yo veo la fibra óptica, bueno, ya, y después tienen otros 12 colores que obviamente representarán 12 más 12, 24 pelos de fibra. Y acá tienen el azul con línea negra, el naranja con línea negra, el verde con línea negra, obviamente para poder distinguir el verde con líneas negras, vendría a ser así, el naranja con líneas negras vendría a ser así, con líneas negras, ¿no? Nada más que es para distinguir el naranja con líneas negras del naranja común, el verde solo con el verde con líneas negras, el marrón con el marrón de líneas negras, el gris con el gris de líneas negras, el blanco con el blanco de líneas negras, el rojo con el rojo de líneas negras, el negro con el negro de líneas amarillas, el amarillo con amarilla con líneas negras, el violeta con líneas negras y el rosa, rosa con líneas negras y el turquesa. Bueno, estos son los 12 colores que ustedes lo tienen que saber de memoria. En la fibra óptica, cuando nosotros pelamos una fibra óptica, la fibra óptica adentro de la fibra tiene buffer y dentro de esos buffer tiene estos pelos, en donde yo tengo que saber que el azul es el primer pelo, según la norma, el naranja es el segundo pelo, el tercer el verde, el cuarto es el marrón, el quinto el gris, el sexto el blanco, el séptimo el rojo, el octavo el negro, el noveno el amarillo, el décimo el violeta, el 11 es el rosa y el 12 es el turquesa. ¿Sí? Es decir, si yo tuviera un buffer de 12 pelos, tendría estos 12 colores dentro del buffer. Si yo tendría un buffer de 6 pelos, tendría hasta acá nada más. Es decir, tendría el azul, el naranja, el verde, el marrón, el gris y el blanco. ¿Sí? Si tendría una fibra de 12 pelos, tendría esto. Y si tendría un buffer de 24 pelos, cosa que, digo, mucho, ¿no es cierto? Eh, lo tengo que ver como que estos colores que están acá, los primeros colores, están formando un círculo, un anillo. Y la segunda capa, es decir, los segundos colores, es decir, del 13 al 24, está formando no, otro anillo, pero vendría a ser exterior. Entonces, si yo te digo el marrón, ¿dónde está? En el anillo inter o en el anillo externo? El marrón está en el anillo interno. Ahora, si te digo blanco con líneas negras, está en el anillo externo. ¿Sí? Yo tengo que tener muy en claro eso, digamos, porque eh, los colores eh, siempre te van a dar un orden en el despliegue de la fibra óptica. Eh, ahora, puede pasar que si vos desconoces esto, obviamente vas a utilizar cualquier color. Y no está bueno porque en el momento de que tengas que reparar, eh, si vos no has seguido este orden, te vas a la segunda caja NAP y no sabes qué color dejaste ahí, porque no seguiste un orden. En cambio, si yo seguí un orden, voy a la segunda caja de empalme, yo sé que el segundo, si seguí este orden, el segundo es naranja.
si por ejemplo, el segunda caja de empalme está en la segunda rotonda de Tres Cerritos. Bueno, ahí está el naranja ahí. Y, y si me voy a la quinta caja de empalme, que está en el San Bernardo, bueno, ¿quién está quién es el quinto? El gris. Y me voy, qué sé yo, a la terminal y en la novena caja de empalme, ¿quién está ahí? El amarillo. Es decir, para eso te sirve el orden, para que, digamos, te sea más fácil el mantenimiento. Porque si yo no hago eso y comienzo a utilizar, digamos, aleatoriamente cualquier color, y vos estás en la segunda rotonda de Tres Cerritos, lo único que te va a quedar es poner la escalera y mandarlo al técnico arriba, que abra la caja NAP y vea qué pelo está fusionado. Lo mismo si es que vas, qué sé yo, al Hospital San Bernardo, y no sabes, digamos, qué pelo está ahí, bueno, poner la escalera, subiste arriba, abrir la caja del palo y fíjate qué pelo está cortado ahí, qué pelo está fusionado por la línea de distribución. Bueno, ahí te vas a dar cuenta que está el pelo gris, ¿sí? Y lo mismo pasa con la terminal, o sea, va a ser más trabajoso el mantenimiento, porque digamos que como no seguiste un orden, eh, va a ser más complicado realizarle mantenimiento. Y de esa misma manera, nosotros tenemos acá que eh, los colores del buffer, ¿ves? Como ustedes pueden ver, están, obviamente los colores que acabamos de ver están ordenados como si fuesen un círculo alrededor de un sujetador. Está, digamos, el anillo interno, que este vendría a ser el anillo interno de la fibra, y este vendría a ser el anillo externo de la fibra, con los números de colores. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, vamos a hacer de acá en el Word, tengo este, que comenzar a hacer la instalación y tengo una fibra óptica con un buffer, o póngase de 24 pelos de fibra. Y entonces, ese buffer, vamos a hacer acá, ¿dónde va a estar? ¿En el anillo externo o en el anillo interno? Es decir, comienzo a recorrer, vamos a hacer de cuenta que nuestro piso técnico, es decir, de dónde vamos a salir nosotros, es la UCASAL, ¿sí? La UCASAL en Salta, y lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer con la fibra óptica y, digamos, vamos a llevar la fibra óptica hasta la primera rotonda. En la primera rotonda se encontraría la primera caja de empalme. Y en esa caja de empalme, ¿qué color dejo acá? ¿Qué color corto acá? Si es que yo sigo el estándar este que acabamos de ver. ¿Qué color corto acá? Si es una fibra de 24 pelos y yo estoy siguiendo esta disposición, yo no puedo elegir el turquesa, porque el turquesa está en el anillo de adentro, en los primeros 12 colores. Yo tengo que elegir el turquesa con líneas negras que está en el anillo de afuera, ¿sí? Y después tengo que seguir el orden bueno, que acabamos de ver. Tengo que elegir el turquesa con líneas negras, porque digamos el que está en el anillo externo. En otra rotonda de tres cerritos tengo que elegir el rosa con línea negra. Después tengo que elegir el violeta con líneas negras. Después el amarillo con líneas negras. El negro con líneas negras. El rojo con líneas negras. El blanco con líneas negras. El gris con líneas negras. El marrón con líneas negras. El verde con líneas negras. El naranja con líneas negras y el azul con líneas negras. Y una vez que se acaban esos 12 colores, ya estaría, digamos, acabando con el anillo externo. ¿Sí? Ya estaría acabando, ya he utilizado todos los colores que están en este anillo.
Y ahora, digamos, ya tengo acceso al anillo interno, que el anillo interno, digamos, sería los otros colores que quedan. Es decir, comenzar el turquesa, el rosa, el violeta, el amarillo, el negro. Bueno, en este caso, como ya queda un solo anillo, incluso pueden comenzar por el azul, el naranja, el verde, no hay problema. Ahora, si nosotros estamos haciendo un despliegue con una fibra óptica de 12 pelos, tengo estos 12 nada más, estos ya no los tengo, porque es una fibra de 12 pelos. Entonces ahí es indistinto, bueno, ahí ya podría seguir, digamos, desde del número uno, ¿no? Es decir, el azul es el primer pelo que se queda en la primera caja de empalme. El naranja es el segundo pelo que se queda en la segunda caja de empalme. El verde es el que se queda en la tercera caja de empalme. El marrón en la cuarta, el gris en la quinta, el blanco en la sexta, el rojo en la séptima, el negro en la octava, el noveno en amarillo en la novena caja de empalme, el violeta, el rosado y el turquesa. ¿Entienden? Lo más normal, digamos, es que encuentren eh, 24 pelos, es mucho, digamos, es para una ciudad como Córdoba, o Santa Fe, o Buenos Aires. En una ciudad como Salta, como Jujuy, no, con 12 pelos basta y sobra, digamos, ¿no? Y además esos 12 pelos pueden estar distribuidos en dos buffers y cada buffer puede tener 6 pelos. Pero normalmente, digamos, si estamos hablando de eh, líneas troncales, eh, bueno, si tiene 12 pelos, tiene esta distribución. Y le vuelvo a repetir, esto es un estándar, el estándar IATIA 598, que es recomendable seguir, ¿sí? Porque ustedes si aprenden de memoria, y yo te digo, anda a reparar la caja del palme número 5. Ustedes ya de antemano ya saben que lo que van a encontrar en la caja del palme número 5 es el color gris, ¿sí? El color gris. Bueno, eh, vamos a quitar este detalle. Vamos a continuar con la presentación de la clase pasada. La clase pasada creo que ya hemos explicado algunos problemas que tenemos en la instalación. Eh, bueno, este tip, partamos de acá. Este tip me dice que la atenuación de un empalme, inicialmente 0,01 dB, puede aumentar una vez que está en producción y operativo. Bueno, a propósito de eso, el 26 de octubre voy a dar la clase en Salta y yo creo que una semana antes daré la clase de Jujuy, que vendría a ser el 18, ¿no? Pero bueno, les voy a recordar por el grupo para que, digamos, asistan a la clase práctica. Y bueno, ahí en la clase práctica, el primer día vemos fusión y conectorización. Y, y bueno, si es que no, ustedes le agarran la mano a la fusión, recuerden, la conectorización es una pericia, es decir, nosotros vamos a ver los fundamentos teóricos acá, pero es una pericia, es decir, eh, que habrá gente que obviamente tiene buena vista, tiene buen pulso y la fusión le va a salir muy rápido y bueno, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Hay peritos conocidos acá en el norte que trabajan para Telecom y para Claro, que se dedican solamente a fusionar. Son personas, digamos, que tienen esa pericia, esa habilidad, ¿no? De tener buena vista, tener buen pulso y de poder agarrar en la mano a la fusión. Y habrá otra gente que sabe conectorizar y en un equipo, digamos, puedo tener mi fusionador, el conectorizador y después la otra gente, bueno, hace todo lo que es el despliegue, el armado, ¿sí? Otros tipos de trabajo, digamos.
Pero lo importante sería que en un equipo haya un experto fusionador, digamos, una persona que tiene la habilidad de fusionar en el primer intento, porque tengan en cuenta que la fusionadora tiene un contador y no es bueno, digamos, mandar una persona que esté 20 veces o toda la mañana intentando fusionar y saque fusiones imperfectas o ni siquiera logre sacar una fusión. ¿Sí? Lo importante sería tener una persona que haga una fusión y digamos que no tenga la destreza de realizar una fusión en el primer intento y de esa manera, digamos, el contador se va a mantener eh, este, mejor. Pero lo habitual pasa que, digamos, cuando yo doy las clases prácticas, hay gente que en el primer intento, no sé si quizás, digamos, tenga experiencia en otro lado, ya haya fusionado, pero mucha gente en el primer intento saca una fusión o en el segundo intento saca una fusión y hay también comisiones que me han tocado de alumnos que ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera clase han sacado una fusión. O sea, les cuesta mucho agarrarle la mano a la fusión. Pero lo que quiero que les quede claro que es una pericia, es una destreza, es una habilidad que algunos la tienen incorporada porque, bueno, tienen muy buena vista, tienen muy buen pulso, tienen muy buena ubicación de la alineación y otros no, digamos, ¿no? Pero en todos los casos, en la gente que inicialmente realiza una fusión y los que les tarda 4 o 5 clases hacer una fusión, siempre tengo el mismo problema de que el concepto que tienen es que la fusionadora realiza una aproximación o una estimación de la calidad de la fusión o de la calidad del empalme. En realidad sí, es en términos teóricos literales que la fusionadora eh, hace una estimación de la calidad de la fusión. Y los que, los que hacen bien, digamos, ese empalme, normalmente sacan valores entre 0,01 y 0,02, que vendría a ser la medición del empalme, la medición de la pérdida del empalme por la fusionadora. Pero si a este 0,01 nosotros lo comparamos con el estándar, le vuelvo a repetir que hay estándares internacionales y nosotros vamos a seguir el estándar eh, eh, 984, que me dicen que cuál es el valor óptimo de una fusión. Y el estándar 984 dice que el valor óptimo de una fusión es 0,1, 0,1 dB. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, este valor está acá 0,01 dB, es menor que 0,1, es menor de 0,1. Es decir, que estoy obteniendo una fusión que es 10 veces menor al estándar. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Obviamente eso es bueno, porque el 0,1 sería tu tope es lo que dice el estándar, es tu valor pesimista. Y tu valor optimista es lo que vos mejorás, que vendría a ser el 0,01 o el 0,02. Si sacás 0,01 está muy bien, si sacás 0,02 también está bien, digamos igual, ahí le está sacando 0,8 al estándar. Pero ¿cuál es el tema acá? Que cuando ustedes hacen la fusión, digamos, esa fusión la realizan con los dos pelos de fibra. Esto está muy sensible, ¿no? Bueno, ustedes tienen un pelo acá y el otro pelo acá. Cuando ustedes realizan la fusionadora lo que hace es dilata el pelo de fibra y lo somete a un calentamiento de 5000 grados centígrados y
de esa manera lo dilata, digamos, a la fibra y lo empalma, digamos, ¿no? Y luego ese empalme le tienen que poner un termocontraíble, que es una protección mecánica, digamos, cuando ustedes hacen la fusión, esto se termina fusionando, dilatando y se termina uniendo, y ustedes tienen que colocar acá un termocontraíble, que es una protección mecánica que ustedes le colocan los dos pelos de fibra que acaban de fusionar. Y cuando hacen eso, la fusionadora hace una estimación de digamos, qué tan perfecto es este empalme o qué calidad tiene este empalme. Y bueno, y ahí me tiene un valor estimado, ¿sí? Que es un valor estimado. Bueno, ese 0,01 que me tiró la empalme, que me tiró la fusionadora, es de este empalme, de esta situación en particular, de la unión de estos dos pelos. Pero recuerden que una vez que ustedes fusionen estos dos pelos, lo tienen que poner en producción, es decir, tienen que colocar esta fusión en la línea de producción, en la línea de fibra óptica. Y en un extremo va a haber un equipo transmisor que vendrá a ser un SFP, que puede estar en un OLT, que lo que va a hacer es tirar luz. Bueno, esa fusión, digamos, acá te tiró 0,01, pero en la línea de producción puede ser que por tensión mecánica, en, en los cables durante la instalación o el uso cotidiano, puede ser que por microcurvaturas, porque tengan en cuenta que este empalme yo lo voy a colocar en una caja de empalme o en una caja NAP, es decir, le tengo que dar una protección mecánica donde, va, donde va a estar sujetada ese empalme. Puede ser que por microcurvaturas, es decir, que yo haya doblado, digamos, los pelos de fibra en la charola, digamos, de la caja de empalme. Puede ser por degradación ambiental, como la humedad, cambio de temperatura o exposición de polvo, por la fatiga del material, es decir, porque tiene un desgaste, lo que puede afectar la calidad del material, o por las malas prácticas de manejo, como por ejemplo instalaciones de otros componentes cercanos que pueden alterar la alineación de la fibra o los cortes mal hechos, digamos, de la fibra, que pueden deformarse en el momento del empalme. Ese empalme, cuando yo lo coloco en producción por todos estos factores que están acá, si estos factores no ocurrieron, ese empalme puede que mantenga el 0,01. ¿Sí? Ninguno de estos factores ocurrieron. Pero si estos factores, alguno de ellos o la combinación de más de uno ha ocurrido, este 0,01 se puede transformar en 0,5 o se puede transformar en 0,1 o se puede transformar en 1 o en 2 o en 3. Es decir, que la pérdida de un empalme puede aumentar en línea de producción. ¿Pero por qué, profe? Por tensión mecánica, porque, bueno, yo ya hice el empalme y estoy doblando o estoy acomodando mal la fibra en la charola de la caja de empalme, por humedad, degradación ambiental, polvo, por la misma, digamos, por el mismo desgaste del material del empalme, del termocontraíble y las malas prácticas de manejo. Entonces, esto es lo que cuesta hacerle entender al técnico, porque cuando yo voy a revisar, por ejemplo, un empalme, y le digo, ¿y cuánto te tiró la fusionadora? Profe, me tiró 0,01 en todo. Hago de cuenta que obviamente no fusionó un solo pelo, ¿no? Fusionó, qué sé yo, 12 pelos. Y te dicen, profe, no, la fusionadora me tiró 0,01 el primer intento, y bueno, soy experto, digamos, en fusión. Pero cuando vas a medir, si acá, de este transmisor que está acá, del OLT, sale 5, y yo le coloco un conector acá, al final, ¿no? De esta línea, de este pelo, y cuando le coloco y voy a medir y sale 0. ¿Cuánto estoy perdiendo en esta línea? De 5 positivo a 0.
5. Entonces, quiere decir que este empalme que está acá, que a vos te dio 0,01, no está midiendo 0,01, porque estos 5 dB que estás perdiendo acá puede deberse a este empalme, que puede ser reflexión, no, dispersión, disculpen, dispersión, o puede ser a este colector, que puede ser reflexión, que son dos fenómenos diferentes. Y bueno, ahí está la posta, lo que me dice, y lo que me dice es realmente lo que está generando el empalme, no lo que te dice la fusionadora. La fusionadora, tómalo como un valor estimativo, tómalo como algo, como una primera prueba pasada, pero no significa que ese 0,01 que te dio la fusionadora sea 0,01 acá, porque si esto fuera así, si está saliendo una luz con 5 dBm de potencia y este se mantiene en 0,01, ¿cuánto tendría que llegar acá? 4,99. ¿Sí? 4,99. Positivo, para justificar, digamos, que hay una pérdida de 0,01. Pero no siempre pasa así. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de esto? La idea es transmitirle que existe una conjunción lógica entre en el momento de que ustedes realizan un empalme con una fusionadora y en el momento de que ese empalme lo colocan en producción, digamos, ¿no? Eh, y puede que coincida, pero puede que no coincida. Y la única forma que nos queda para saber que ese empalme se sigue manteniendo con el 0,01 es medir, es decir, colocarle un, un, un transmisor en la cabecera y medir. Bueno, después hay otros problemas que tienen que ver con el mantenimiento, como por ejemplo, eh, mediciones que podemos hacer en el mantenimiento. Es decir, ya está toda la fibra óptica instalada, ya los clientes están trabajando con Internet y nosotros tenemos que hacer mantenimiento. Bueno, identificar en forma temprana reduce el tiempo de inactividad y de dwell time, optimización del rendimiento de la red y cumplimiento con normas de calidad. Bueno, siempre es buena tarea, digamos, hacer mantenimiento porque eso va a evitar que los cortes ocurran y cuando un cliente está midiendo mal o está midiendo, ustedes tienen que tener una documentación de cuánto mide el cliente López, cuánto mide el cliente Mamaní, cuánto mide Soruco, cuánto mide Bollo, cuánto mide Carabajal, es decir, tienen que tener una referencia que es cuando ustedes hicieron la instalación. Entonces, Carabajal yo lo dejé en menos 20. Entonces yo a los 3 meses o 4 meses cuando hago el mantenimiento, ¿cuánto mide? Menos 20, listo. No, eso significa que mantiene su valor de pérdida, su valor de potencia, no ha ocurrido un desgaste, no ha pasado nada, digamos, que me alarme. Ahora, si yo lo dejé en 20 en el momento de la instalación y cuando voy a hacer el mantenimiento mide menos 25, eso es un indicativo que eh, algo ha alterado esa medición. Y eso puede ser un conector, puede ser un empalme, puede ser un drop que se dobló. Bueno, la idea es que lo revisemos, dónde está generando la pérdida, corrijamos ese valor, lo dejemos nuevamente en 20 como estaba inicialmente, y de esa manera, digamos, nos quedamos tranquilos de que no, la pérdida no va a seguir incrementándose. Si lo dejamos así, puede ser que Carabajal esté navegando en Internet, pero puede ser que esa pérdida ya no es 20, es menos 20, 20 es menos 25. Puede ser que ese valor, digamos, me altere el ancho de banda, la velocidad, me genere microcortes. No es bueno dejarlo en valores, digamos, cercanos al 30, ¿no? No es bueno dejarlo al 30. Y más si, máxime, si yo en un documento tengo una referencia que Carabajal, cuando hicimos la instalación,
en la etapa de construcción de la fibra óptica medía -20. O sea, si medía -20, y tenemos que buscar que siga midiendo -20. Tendremos que ir a ver, a trabajar, ver sus conectores, si no están rotos, si no están usados, si están bien colocados, o en todo caso reemplazarlos para ver si podemos buscar la mejor medición que -20. Tenemos que ver el splitter, en la caja NAP, ver cómo están acomodados los pelos de fibra, ver cómo está el drop, en qué estado se encuentra el drop. Muchas veces los vientos mueven los postes, el poste tironea el drop y se termina doblando. Así que bueno, son tareas que nosotros tenemos que hacer en el mantenimiento. Impacto de las malas mediciones, pérdidas de señal en una instalación o interrupción. Bueno, eso tiene que ver con las pérdidas de la señal. Las pérdidas de la señal puede ser por malas mediciones, puede ser por mediciones inexactas de potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, muchas veces te mandan un técnico y si el técnico no está muy capacitado, puede confundir la medición de la potencia con la medición de la pérdida. Vuelvo a recordar que la potencia se mide en dBm y la pérdida se mide en dB. O puede confundir con los miliwatts, inclusive, ¿no? Eh, puede haber confusiones y eso puede generar pérdida de la señal, digamos. Falta de verificación de presupuesto ético. Puede ser que, digamos, eh, las mediciones que yo hago en cada punto no tengan una comparación con el presupuesto óptico para saber cómo voy yo con las mediciones. Porque bueno, en el ejemplo que estamos viendo nosotros, yo estoy saliendo de la UCASAL, de acá de la UCASAL, voy a la primera caja y de ahí me voy a la segunda caja y de ahí me voy a la tercera caja. Si yo acá estoy saliendo con 5 positivos, y acá no tengo nada, y acá tengo solamente una fusión, lo razonable es que mi presupuesto óptico diga que yo acá tendría que tener entre 4,8 y 4,9. A lo sumo, perder 1 o 2 dB, cuanto mucho, a la salida de esta caja, de la primera caja de empalme. De la primera caja de empalme a la segunda, tampoco tengo nada, tengo solamente fibra tirada y tengo un empalme acá. Por lo tanto, mi presupuesto óptico me dice que yo acá tendría que medir entre 4,7 y 4,8. 4,8, ¿sí? De, de, de potencia, digamos, y cuando vaya a la tercera, tendría que medir entre 4,6 y 4,7, porque no tengo una sola fusión. Entonces, estos valores que están acá son valores referenciales conceptuales que me sirven para que cuando yo mida acá con el Power Meter, lo compare con este valor. Cuando, cuando me pase a la segunda caja y ponga la escalera y mida acá la salida, lo compare con este valor. Es decir, este valor es mi presupuesto óptico. Y las mediciones que yo realizo acá se tienen que comparar con ese presupuesto óptico para saber cómo voy. ¿Voy bien o voy mal? ¿Sí? ¿Cómo voy? Digamos. Entonces, más o menos, midiendo, yo tengo una referencia de cómo va mi instalación y sigo avanzando. Obviamente que si la medición es acá, por ejemplo, acá yo estoy midiendo y me da 2 positivo, de 5 a 2 estoy perdiendo 3 dB. Y no, eh, mi criterio como ingeniero, como técnico, pues si no, muchacho, acá pasa algo, paremos acá, revisemos para atrás, porque yo no puedo tener o darme el lujo de perder 3 dB, porque para mí es mucho, porque según mi presupuesto óptico, yo acá tendría que perder 0,1, de 0,1 a 3 es mucho, y acá yo tendría que perder 0,1.
estoy perdiendo 3. O sea, me estoy excediendo 2,9 de la pérdida eh, que debería tener. Entonces yo paro ahí, proceso de la construcción, no avanzo, y revisemos qué he visto mal. Esta fusión que está acá, volvamos a fusionar y veamos cuánto mide. Fijémonos que este cable que está acá no se torció, no se dobló, se dejó el vano, está bien instalados los preformados, ¿sí? Algo está provocando que se esté perdiendo 3. Y eso no debería pasar. Porque, como lo dicen, ¿no? El presupuesto óptico es un presupuesto de la luz. Es como si ustedes tuvieran más gastos que sus ingresos. Y obviamente eso va a generar pérdida, desequilibrio. Entonces, en el presupuesto óptico tengo que ser muy prolijo, tener mi presupuesto óptico bien armadito, y cuando yo voy haciendo la etapa de construcción, ir midiendo, digamos, las salidas y comparándolos con el presupuesto óptico. Bueno, también puede consecuencias de la pérdida de la señal. Bueno, la pérdida de la señal, ya me cansé de repetirle, genera pérdida de la transmisión de datos. La pérdida de transmisión de datos aumenta la tasa ver, que es la tasa de errores en el receptor. Entonces el receptor comienza a aumentar la tasa de errores, comienza a recibir más interferencias y más ruido. Esas interferencias que recibe el router del cliente, estamos hablando, ¿no? Router de su casa, tener mayor interferencias y mayor ruido, el router de su casa dice, eh, te bajo la velocidad, de 100 te bajo a 20, porque yo prefiero tener baja velocidad y mantenerte la línea de datos, es decir, el enlace, la integridad del enlace, y no seguirte dando 100 megas con la posibilidad de que se me corte definitivamente. Entonces, ustedes no tocan nada, ya solito el router hace todo eso, ¿ok? Digamos, todo tiene relación. Alta atenuación, baja calidad de señal, baja transmisión de datos, aumenta la tasa B, hay interferencia, hay ruido. Tu router termina diciendo, no, no, es mala la señal, mala la transmisión, es muy alta la tasa de error, bajo la velocidad. Eh, bueno, cómo las malas mediciones causan errores de instalación. Puede haber empalme mal realizado, que bueno, este es la eterna lucha, ¿no? El secreto de los empalmes, para que ustedes, digamos, sepan, es el corte. El corte. Yo tuve un alumno en Jujuy, fue un alumno que trabajaba en la mina y estuvo trabajando en Telecom hace 10 años, que él me contaba que cuando él trabajaba en Telecom salía a la calle y el técnico lo mandaba con el conector y una tijera. No había cleaver. Y con la tijera se tenían que dar la maña como para cortar la fibra y realizar la fusión. Entonces, la curiosidad mía, le pregunto, y entonces, ¿en cuánto tiempo realizabas una fusión ahí en Jujuy? Y nosotros salimos a las 8 de la mañana y podemos estar, no sé, hasta las 2 de la tarde y recién nos salía la fusión con los valores, digamos, y era obvio, ¿no? Una cuestión lógica. Si vos tenés una tijera que no es un elemento de corte perfecto, no es como el cleaver. El cleaver, recuerden que el cleaver es un dispositivo, un componente que te permite el corte a 90 grados y de superficie lisa, es decir, que no esté astillada, que no tenga rebordes ni rebarbas, que obviamente con el ojo nosotros no lo podemos ver, pero con un microscopio sí. Con un microscopio podemos saber si el corte es a 90 grados, si está la superficie lisa, porque cuando el corte es a 90 grados y la superficie es lisa, va a haber buena conectorización, buena alineación y no va a haber reflexión en la conectorización, y cuando hacemos el empalme no va a haber dispersión. Entonces, digamos, muchas veces el corte lo hacen mal. ¿Por qué? Porque, digamos, utilizando el cleaver, les tiembla la mano,
lo mueven al pelo y el corte no se hace a 90 grados, se hace a 70, 80, 40, 60 grados y obviamente el empalme es malo y con alta pérdida. Entonces, esos empalmes que, digamos, mal realizados, lo recomendable es que lo vuelvan a hacer, ¿no? Que lo vuelvan a hacer, porque te van a generar problemas a la larga. ¿Qué te generan? Dispersión. Y los conectores, lo mismo, te van a generar mucha reflexión. Es decir, acuérdense que estos conectores que están acá, que también lo vamos a hacer en la primera clase, tienen un pelo de fibra que del ferrule, este es el ferrule, y tienen un pelo de fibra acá. Entonces, cuando ustedes meten, ya obviamente preparado el otro pelo, este pelo que está acá, ustedes lo tienen que someter a pelarlo, limpiarlo, cortarlo, limpiarlo, y una vez que lo tienen listo, lo meten por acá y se une con este pelo. Bueno, no está bien, pero tiene que estar bien alineado para que no genere reflexión. Porque la reflexión, ¿qué es lo que va a hacer? Hagamos de cuenta que esta es la unión. Esta es la unión de los dos pelos dentro del conector. Cuando entra la luz por acá, si esta unión es buena, muy buena parte de esa luz va a seguir su camino y muy poca luz se va a volver para atrás. ¿Por qué? Porque está tocando con la unión de dos pelos. En cambio, si esta unión es mala, sea por el corte, porque es sucio, por lo que sea, la luz va a venir, va a chocar con la unión y parte de la energía se va a seguir para adelante y otra parte, mucha parte de esa luz va a volver por atrás, para atrás. Y esa luz que vuelva por atrás es reflexión, es lo que la misma palabra dice, ¿no? Reflexión, digamos, rebota, ¿me entiendes? Y eso obviamente puede producir degradación en el OLT. ¿Por qué? Porque en esta idea de la fibra óptica, el concepto es que el OLT tiene mucha energía a los clientes, al ONT, y que el ONT tiene una energía baja, o decía, este es alta luz, una luz alta. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la idea del OLT, que le tira una luz alta a los routers que están en la casa de los clientes, y que este ONT le tire una luz baja. Pero si yo, digamos, altero en el camino y tengo un conector con mucha reflexión, y la luz va a venir por acá y va a rebotar, digamos, en este mal empalme que está haciendo el conector, va a rebotar con mucha luz al OLT. Y esa luz es lo que va a provocar, digamos, que el SFP comience a trabajar mal. ¿Por qué? Porque no está preparado el OLT para recibir mucha luz. Y si hay reflexión, es decir, hay un efecto de reflexión en la línea, esa reflexión va a volver mucha luz al OLT. Y es como cuando ustedes están manejando. No sé si van en la ruta manejando y le aparece uno con luz alta. Lo encandila, que no sabe si es una moto, si es un camión, si es un auto o una camioneta. Lo encandila. Lo mismo va a pasar el SFP. El SFP está transmitiendo internet a todo, llega la luz, lo encandila y dice, me quedo quieto, no hago nada, deja de transmitir. Y al dejar de transmitir, se comienzan a caer los clientes. Tac, 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 tac. ¿Por qué se cae? Se cae internet, se cae internet. Bueno, pasa esa reflexión y vuelve a transmitir. Pero es intermitente. Vuelve la reflexión, se queda quieto el SFP deja de transmitir. Se cayó internet, se cayó internet, se cayó internet. Pasa esa reflexión, sigue transmitiendo. Es decir, que la percepción que van a tener los clientes se corta. Se corta cada rato, se vuelve y se corta, vuelve y se corta, vuelve y se corta. Y eso es porque está volviendo luz al OLT, que es muy potente, lo encandila a la luz. Recuerden que este OLT a través de este SFP tira luz. La luz vuelve, lo encandila al SFP y es como que ustedes
van en la ruta y una luz tan fuerte que no saben si seguir o quedarse quieto, digamos, con el auto, digamos, ¿entiendes? O disminuir la velocidad. No sé si me explico, digamos. Eh, entonces, es un tema porque muchas veces los alumnos a mí me dicen, profe, tengo una zona de un barrio que todos se cortan, son 50 clientes ahí, y se vienen quejando porque se cortan. Y los otros, pasa con los otros barrios. No, los otros barrios no se quejan para nada. Bueno, entonces todos los clientes de ese barrio están dependiendo de un SFP. Y eso es lo que está pasando. Evidentemente hay algún punto de reflexión o dispersión, es decir, un colector, un empalme que está generando una luz de vuelta al SFP. ¿Cómo lo soluciono, profe? Y trabajo de hormiga, porque este, van a tener que identificar quién es el cliente que está generando esa luz. Es decir, quién es el cliente que tiene un conector mal armado que está generando reflexión. Y van a tener que comenzar a medir cada uno de los clientes, apagarlo, digamos, porque, bueno, en este ejemplo que yo les doy puede ser el conector, pero también puede ser que esté generando una luz de vuelta el ONT. A veces los ONT, digamos, normalmente te tienen que generar 2 dB al, al OLT. Y muchas veces los ONT se cuelgan, así como se cuelga una computadora con Windows y comienza a subir esto y te está generando el ONT 30 dB. Mucho. El ONT le está tirando mucha luz al ONT, mucha luz. El ONT. Entonces, digamos que hay que ponerse a ver de dónde está la causa que lo está incandilando al SFP para para solucionar, ¿no? Que puede ser un colector, puede ser un empalme, puede ser el ONT, digamos. Pero es un tema, digamos, que ocurre mucho en Visol y Huawei. Bueno, eh, consecuencia de los errores de instalación, redes con baja rendimiento, costos adicionales, porque bueno, siempre que nosotros vamos a hacer una reparación, tenemos costos adicionales, ¿no? Puede ser que se supone que un sábado o un domingo tengo que pagar el técnico, mano de obra, digamos, mano de obra, o por trabajar el feriado, gastar el nafta de la camioneta, eh, y siempre, digamos, las reparaciones me generan costos. Eh, y tengo también, si tengo malas mediciones en la etapa de instalación, no voy a tener un mayor tiempo de implementación. Bueno, acá dice, las mediciones son clave para evaluar si la red puede soportar expansiones o modificaciones. Bueno, eso es importante porque en su presupuesto óptico ustedes llegan a Carabajal, que es un cliente, yo tengo el OLT acá, este cliente va al cliente Carabajal y este cliente Carabajal tiene menos 20, ¿sí? Que es una buena medida. ¿Por qué dice que puede soportar expansiones o modificaciones? Porque si yo en Carabajal tengo menos 20, y supónganse que me aparece en esta zona, bueno, tengo la caja NAP y ya está llena. Y, y me aparecen 4 o 5 clientes más. Yo puedo, como este cliente Carabajal tiene buena medición, yo puedo cortar acá, es decir, donde baja el drop de Carabajal, colocarle un splitter de 1 en 8. Y si ese splitter está en 1 en 8, está de buena marca, me tendría que generar 7. Por lo tanto, la salida sería menos 27, que digamos está al límite, y ganaría 8 clientes más. O también puede pasar el caso de que ustedes quieren alimentar un barrio acá. Bueno, pueden mandar el pelo de Carabajal, ponerle un splitter de 1 en 2 con, el- con un pelo de la fibra baja la Carabajal y con el otro pelo van hasta este lado. Y den menos 20 acá.
Ahí pueden colocarle, qué sé yo, un splitter de uno en 4 y después ponerle un splitter de uno en 8 para distribuir en este bar. O sea, siempre las buenas mediciones me generan expansión. Ahora, si yo a Tarabajal estuviera llegando con menos 27, con menos 27, es muy mala esa medición. No me permitiría expandirme. Estoy al límite. Acuérdense que el límite es menos 30, digamos. Eh, Ya estoy casi al tope, digamos. No me permite expandir. Entonces, siempre economizar la luz me va a dar beneficio de expansión, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿cómo las malas mediciones generan interrupciones? Deterioro progresivo de la señal. Digamos, si tengo malas mediciones, voy a llegar mal al cliente. Un desgaste de empalmes y conectores, problemas de red PON, distribución incorrecta de potencia entre usuarios. Bueno, tengan en cuenta que un pelo de fibra es siempre, ustedes lo tienen que ver como que un pelo de fibra siempre distribuye entre varios clientes. Entonces, si ese pelo mide mal, los clientes van a medir mal, no, 8 clientes van a medir mal. Consecuencia de las interrupciones, pérdida de conectividad, clientes insatisfechos, costos de reparación y tiempo de inactividad y sobreexposición del ONT. Porque, bueno, tengan en cuenta que el ONT, digamos, tiene un tope, ¿no? Tienen que medir, bueno, según el ONT puede tener una sensibilidad o un rango dinámico de menos 30, eh, depende del modelo, puede tener menos 31. Bueno, a mí muchas veces eh, me- el, el ONT, digamos, Huawei me dice que es menos 30 y yo tengo clientes que están menos 31. Obviamente no mejora el ancho de banda, pero eh, puede que tenga clientes trabajados menos 31. Es decir, siempre hay un margen de seguridad de 3 dB y eso también lo tienen que entender. Ese margen de seguridad es importante. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que ustedes trabajan EPON o GPON. ¿Sí? EPON, digamos, para localidades pequeñas y GPON es para localidades grandes. Estos son normas internacionales. Y si ustedes acá utilizan OLT, Visol o Huawei o lo que sea, esa es la marca. Y la marca adhiere a la norma. Es decir, esta marca adhiere a la norma. Y la norma dice que hay un margen de seguridad de 3 dB. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un Huawei leo que su rango dinámico es menos 15 a menos 25, es del Huawei, de la marca, pero tengo que tener en cuenta que a mí la norma me está garantizando 3 dB de seguridad. Por lo tanto, a este equipo Huawei yo lo podría hacer trabajar entre menos 18 y menos 28. ¿Por qué? Porque le estoy sumando los 3 dB norma, de la norma. ¿Sí? Es decir, que si a mí un modelo de ONT me dice que el límite es 25, yo le puedo sumar 3 y hacerlo trabajar a menos 28, o inclusive puede ser a menos 29, ¿sí? Porque la norma así lo establece, digamos. Ahora, tengan en cuenta que al no tener buena medición, no voy a tener buena calidad de la señal, no voy a tener buen ancho de banda, no voy a tener buena velocidad, todo eso. Entonces, ustedes lo saben. Bueno, unas cosas que son teóricas acá, bueno, ¿qué es la potencia óptica? Es básicamente una luz que se transmite a través de una fibra óptica. Todo lo que es potencia se mide en milivatios, pero digamos, en fibra óptica la medición de la potencia es en dBm, que equivale, 0 dBm equivale a 1 miliwatt. Es decir, encontrar una unidad de medida para representar valores negativos, porque el miliwatt no representa valores negativos. Puede tener 0,000001 miliwatt, pero no hay valores negativos de miliwatt. Entonces, en la fibra óptica encontraron un equivalente al miliwatt, que es el dBm,
que sí puede tener valores negativos. Y hay una equivalencia entre lo que es el 0 miliwatt, mide el 0 dBm equivale a 1 miliwatt. Los valores positivos, es decir, son más potencia que 1 miliwatt, y los valores negativos son menos potencia que 1 miliwatt. Ustedes, digamos, conocen ya matemática, algo saben, y saben que aquí tienen una regla. Acá tengo el valor 0, de acá para allá es positivo, de acá para allá es negativo. ¿Sí? Eh, bueno, eh, los transmisores ópticos, que pueden ser láser o LED, generan luz que viaja por la fibra. Es decir, en este caso, nuestros transmisores ópticos son los SFP. Más adelante vamos a ver, digamos, una clase de SFP. Hay distintos tipos de SFP, que son los módulos que ustedes colocan en los OLT. Hay SFP B más, C más, C más más, C más, y hasta 4 más C más. Eh, los receptores del ONT miden la potencia de la luz que llega a una intensidad adecuada. Transmitir demasiada potencia puede sobrecargar los receptores, transmitir a baja potencia no llega a la calidad requerida. Bueno, eso es importante. En el router del cliente, ustedes tienen que llegar, digamos, dentro de la sensibilidad que soporta este router. Si este router te dice entre menos 15 y menos 25, bueno, tengan en cuenta que este router es Huawei. Bueno, yo con la norma EPON y TIPON que le acabo de explicar, puedo llegar a hacerlo trabajar entre menos 18 y menos 28, con los 3 dB de margen de seguridad. Pero, si yo me paso de esto, que vendría a ser que no llega, digamos, la potencia adecuada, no llega a esto, por ejemplo, estuviera llegando menos 31, puede que ande y puede que no ande, porque este equipo router, si no están trabajando dentro del rango dinámico, no levantan, no enlazan, no aceptan el enlace. Miden, chequean, digamos, el rango dinámico y dicen, no voy a levantar, digamos. Es decir, el router, digamos, si es alta la potencia, o podemos decir también, como es un valor negativo y nosotros tenemos el 0 acá y de acá son valores positivos y de acá valores negativos, decimos que la potencia es baja. Este, este router puede que no levante. Pero también si nosotros le colocamos el router acá, el OLT, y lo colocamos al lado del router, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo estoy en mi casa y quiero hacer una prueba. Le coloco el router acá y acá del OLT mando la potencia, y este tiene 5. Por lo tanto, si yo lo coloco un cable, lo más probable es que esté llegando 5 positivos. Y este router trabaja entre menos 15 y menos 25. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy quemando. Se va a quemar este router, porque le estoy mandando una potencia muy alta. No estoy degradando, porque la potencia se tiene que degradar. ¿Cómo se degrada? A través de los componentes pasivos del FTTH. Son los splitters, los conectores, las fusiones, la fibra óptica, ¿sí? Y tiene que llegar este valor. Si yo quisiera hacer un laboratorio en mi casa que, digamos, bueno, en este caso yo, digamos, trabajo con eso, tengo un OLT acá al lado que tiene 5 de potencia, a este SFP, digamos, le coloco un splitter de 1 en 8, y el splitter de 1 en 8 me va a degradar a menos 5. ¿Por qué? Porque el splitter de 1 en 8 tiene 10 dB de pérdida. Entonces 5 positivo menos 5, menos 10 me da menos 5. Yo tengo que llegar a menos 15. O entre menos 15 y menos 25. Entonces me falta perder. Entonces acá le vuelvo a colocar otro splitter de 1 en 8. Y eso me hace perder 10 más. Entonces esto va a medir menos 15. Y ya cuando mide menos 15, ya estoy, digamos, en el rango dinámico,
el ONT y ahí le puedo conectar, digamos, el ONT con 12 spliteos, que cada uno me permite perder 10 dB, entonces de 5 restándole 20, te va a dar 5 menos 15. ¿Sí? Pues si obviamente se van a dedicar a esto, es recomendable que armen su laboratorio, porque digamos que en el laboratorio yo pruebo todas las alternativas, las mediciones, configuraciones, porque bueno, una vez que ustedes ya tienen la red de producción significa operativa, tocar para investigar o para ver cómo funciona algo es como medio complicado, pues te puede caer toda la red, si tienes 100 clientes, claro, 100 clientes te cae. Entonces, para no producir un daño, normalmente hace las pruebas en su laboratorio. Y me tengo que comprar, profe, un OLT, sí, me tiene que comprar un OLT, armar su red al lado de su notebook, armar su red y probar todo ahí. Y una vez que prueban, recién van a trabajar, digamos, en producción, ¿no? Bueno, este es el cuadrito de las atenuaciones que yo le decía que es la ITU 984, que son los valores conceptuales referenciales que tienen, digamos, que tenemos que tener en la cabeza como marco referencial. Por ejemplo, fíjense acá, la fibra óptica dice que puede perder entre 0,35 y 0,25 dB por kilómetro. El, el splitter de 1 en 2, 3,5. El splitter de 1 en 4, 7 dB. El de 1 en 8, 10,5. El de 1 en 17, 14 dB. El de 1 en 32, 17. Los conectores, 0,5. Los empalmes, 0,1. Pero bueno, obviamente son valores pesimistas. Pero más de esto no puedo hacer. No, es un error. Es mala palabra, digamos. ¿Sí? Pero aún así, ustedes saben, por ejemplo, acá en los empalmes, fíjense que me muestra 0,1 dB. Y ustedes saben que esto es una burrada, digamos, ¿no? Es mucho. Ustedes mismos en la primera clase van a hacer 0,01. Por lo tanto, este vendría a ser mi valor optimista y este vendría a ser mi valor pesimista. ¿Verdad? Pero sí lo tienen que saber este cuadrito de memoria. Bueno, también obviamente siempre está ayudarse con la inteligencia artificial. Yo siempre en todos los cursos le digo a la gente que se ayude con la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá le pongo, háblame de la norma ITU 984 de fibra óptica. Bueno, ahí le va a traer toda la norma, ¿no? Digamos, sirve para que ustedes amplíen más su conocimiento y, digamos, amplíen mucho más un tema. Eh, bueno, ¿dónde estamos? Causas de atenuación. Bueno, acá tienen lo que es la dispersión de Rayleigh, la absorción, la pérdida por empalme y conectores y las curvaturas o microcurvaturas. Bueno, la dispersión de Rayleigh es básicamente, ustedes saben que lo que transmite la fibra óptica es luz. Bueno, la dispersión de Rayleigh es que parte de esa luz se dispersa y parte de esa luz sigue por adelante. La absorción, bueno, es un fenómeno en donde también la luz se absorbe, por lo tanto, la luz que sale del OLT se va degradando, ¿no? No es la misma luz que llega al OLT. Y las pérdidas por empalme y conectores son las pérdidas que puedo tener en los empalmes por dispersión y en los conectores por reflexión. Y las curvaturas y microcurvaturas pueden ser curvaturas en el caso de fibra óptica externa y microcurvaturas serían los pelos de fibra que yo acomodo dentro de las cajas NAP o las cajas de empalme. Eh, es importante, sí. Me ha tocado muchos técnicos que cometen errores groseros al acomodar la fibra dentro de la caja
de empalme o las cajas NAM, no se dan cuenta que están dando más curvas más excesivas, es decir, están haciendo giros muy excesivos que pueden provocar microcurvatura, ¿no? Bueno, los dos elementos que es el Power Meter y el OTDR, que son elementos diferentes, digamos, que se utilizan para distintos tipos. El Power Meter mide la intensidad de la luz, la lectura es en dBm, potencia recibida permite identificar pérdidas excesivas. El Power Meter también es utilizado para medir la potencia de un transmisor. Sirve para comprobar si el presupuesto óptico está dentro de los márgenes aceptables. Este dispositivo convierte la señal óptica en señal eléctrica y que puede ser medida y mostrarla por la pantalla. Bueno, creo que en la clase pasada vimos algo también de esto y les expliqué que eh, el Power Meter se mide, digamos, lo primero que tengo que medir es cuánto sale del OLT, porque es un marco referencial. A la salida coloco un patch core y acá coloco el Power Meter. ¿Cuánto está midiendo acá la salida? Está midiendo 5, está midiendo 6, está midiendo 7. Bueno, es un marco referencial. Yo sé que salgo con 7. Voy a al primer poste y acá tengo una caja de empalme, en donde tengo un empalme. ¿Y cuánto estoy midiendo acá? Y estoy midiendo 6,99. Ah, listo. Significa que voy bien. Si está saliendo 7 de acá, lo normal es que esté perdiendo acá 0,1. ¿Sí? Y está bien esta medida. Ahora, si a la salida de acá estoy midiendo 3, no, no está bien. Yo acá algo salgo con 7, no puedo medir 3 acá, no puedo haber perdido 4 desde acá. Algo está mal. Entonces, el Power Meter es una herramienta que mide por punto en este poste, en este poste, en este poste, en este poste. Entonces yo tengo que ir, subir por la escalera y medir acá con el Power Meter, ir, subir con la escalera y medir acá, ir y subir con la escalera y medir acá, ir y subir con la escalera y medir acá. Bueno, hay distintos tipos de Power Meter, muchos de estos se venden acá en Argentina. Tenemos Power Meter, digamos, que miden solamente en la frecuencia de 1310 y 1550. Recuerdo que en la bajada se trabaja en una frecuencia de 1490, la subida se trabaja en la frecuencia de 1310 y para todo lo que es televisión trabaja en la frecuencia de 1550, es decir, que son frecuencias ya probadas, obviamente, y por eso se trabajan en esas frecuencias, porque en otra frecuencia, la fibra óptica, la luz, genera mucha atenuación. Entonces se trabaja en esa frecuencia. ¿Por qué, profe? Porque los investigadores determinaron que en otras frecuencias generan mucha atenuación. Y la atenuación, ustedes ya saben todo. Entonces tenemos Power Meter que trabajan en 1310 y 1550, otros que trabajan en muchas longitudes de onda. Tenemos Power Meter POM. Bueno, este es un Power Meter POM que nos sirve para medir el OLT y el ONT. Los Smart Power Meter, que vendrían a ser Power Meter inteligentes, que tienen USB, que tienen para guardar mediciones, digamos, tienen Bluetooth, tienen más inteligencia. Y existen Power Meters que tienen inclusive un VFL para poder utilizar con luz. Ventaja de utilizar el Power Meter: la precisión, la detección de problemas, la versatilidad. El OTDR. Bueno, el OTDR es un instrumento que es un multímetro por dominio un reflectómetro óptico por dominio de tiempo. Que ya creo que también le expliqué, el OTDR lo que hace es mide todo el enlace. Es decir, si yo tengo acá el OLT, tengo un poste acá con una caja de empalme, tengo otro poste acá con otra caja de empalme, tengo otro poste acá con una caja LAP, tengo otro poste acá con otra caja LAP, y de la caja LAP tengo acá el OLT o el router del cliente. Bueno, si yo coloco el OTDR acá, mido todo el enlace con el cliente, ¿sí? Todo el enlace. A diferencia del Power Meter, que solamente medía por punto. Entonces, al medir, ¿qué es lo que hace el OTDR? Tira una luz muy fuerte. Ojo, el término es muy fuerte. Esa luz muy fuerte,
digamos, va a recorrer y cada vez que encuentre un empalme o un conector, parte de esa luz va a volver y parte de esa luz se va a reflejar. Y cuando se refleja, el OTDR determina el dominio de tiempo, es decir, hace una comparación entre la potencia emitida y la potencia reflejada. Y de esa manera determina el tiempo en que viajó la luz hasta este punto, hasta este evento. Y entonces dice, bueno, acá pasó 1 kilómetro, es decir, y sigue la luz. Cuando encuentra otro conector, parte de esa energía sigue y parte de esa energía se vuelve. Y eso es 2 kilómetros. 2 kilómetros. Y así va midiendo. Entonces, en la pantalla del OTDR te va a reflejar las pérdidas que va encontrando. Te dice, a 1 kilómetro encontré una pérdida que mide 0,01. Entonces, al kilómetro, ¿qué hay, Pedro? Pedro, el técnico. Entonces me dice, profe, al kilómetro yo tengo una caja de empalme. Ah, entonces esta pérdida está reflejando la pérdida de esa caja de empalme, de la fusión del empalme de esa caja de empalme. Me dice que a los 2 kilómetros tengo una pérdida de 0,05. ¿Qué tengo, Pedro, a los 2 kilómetros? Tengo otra caja de empalme, profe. Ah, listo. Entonces, esta me está reflejando la pérdida de empalme de esa caja de empalme a los 2 kilómetros. Y hay otra pérdida a los 3 kilómetros que me dice que está generando la pérdida de 1 dB. Pedro, ¿qué tengo a los 3 kilómetros? No, a los 3 kilómetros no tengo nada. La próxima tengo a los 5 kilómetros. Entonces, ¿y por qué está reflejándome acá que los 3 kilómetros tengo algo, una pérdida? Esto no corresponde con nada. Hay un evento que me está reflejando acá que, que no me refleja, digamos, la, el despliegue de la fibra óptica. Entonces, este evento es peligroso. Entonces, tenemos que hacer la inspección óptica, es decir, ir con la camioneta a los 3 kilómetros y ver qué está pasando con la fibra acá, a los 3 kilómetros, que está generando 1 dB. ¿Qué pasó con esa fibra? Se dobló, se estiró, eh, se apretó. Bueno, eh, pueden pasar múltiples cosas, digamos. Normalmente acá en Salta y Jujuy hay un tema muy delicado que es el uso de postes. Y bueno, ustedes saben que es de la empresa de distribución de energía en Salta y en Jujuy se cobra el uso de los postes. Hay proveedores que pagan el uso de los postes y hay otros proveedores, digamos, que la pelean y no pagan el uso de los postes porque, bueno, consideran que está en la vía pública y, y se pueden usar o porque no le dan los costos, no le dan los números, no pagan. Entonces, cuando va a la empresa de distribución de energía a solucionar y ve un drop, supongamos hacer ese poste, y si es de un proveedor que no ha pagado, lo desatan al drop, o lo rompen, o lo tuercen, o lo cortan. Muy común acá en Salta y Jujuy eso. Hacen daño sin importarle nada. No importa que se queden, qué sé yo, 100 clientes se queden sin internet, bueno, no importa. Y es un tema delicado, digamos, que bueno, no hay regulación, hay muy poco antecedente. Bueno, yo lo vivo mucho, porque bueno, tengo muchos conocidos acá en Salta y en Jujuy que le pasa eso, pero también es un tema a nivel país, ¿no? Al no haber una regulación, al no haber una entidad que diga, bueno, eh, el, el uso de los postes que son con toda justificación de la empresa de energía, se tiene que cobrar de esta manera. ¿Qué hacen las empresas de energía? Te cobran lo que quieren, según la cara del cliente. Hay ISP que están pagando, pónganse, estoy dando, por decirle, 1.000 pesos el poste, y hay otros ISP que están pagando 3.000, 4.000 pesos. Y eso no está bien, porque te cobran según la cara del cliente. Y yo entiendo que esto
es como un mercado no regulado, ¿no? Pueden pasar estos abusos, digamos, ¿no? De parte de la distribuidora de energía. Pero bueno, estamos en Argentina, supongo que en algún momento se regulará y estas cosas se van a evitar, pero eh, esos tres dB que te está generando y que todos los dB puede ser que haya ido la distribuidora de energía y cortó, dobló, desató la fibra, la dejó colgando, lo que sea, y, y bueno, cuando vos vas te das con la sorpresa, ¿no? De que la has descolgado del poste tu fibra. Eh, Bueno, pero también entramos en otro tema ahí, ¿no? De que si conviene pagar o no, digamos, o si corresponde pagar o no. Yo creería que sí corresponde pagar, pero no de manera imperativa, es decir, no que te lo impongan y que te pongan un precio como ellos quieren. Yo creo que se debería pagar en todas partes de la Argentina el uso del poste que es del privado, pero regulado, es decir, que tampoco se abusen, ¿no? De Eh, pero es un tema muy delicado. Muy... Bueno, preguntas, chicos. Hola, hola. Preguntas. Hola, hola. Preguntas, chicos. Entiendo, perfecto. Bueno, tuvo la clase grabada en 15 minutos. Seguimos la clase que viene, chicos. Hasta luego. Buenas noches. Listo, profe, hasta luego.